mis abuelos aprendí, porque brillan las estrellas y que se esconde detrás de ellas. De mis abuelos aprendí que envejecer no asusta si estás con los que te hacen feliz. Buenos días, muchas Buenos días. gracias. Buenos días a todas y a todos estos bombones que hay aquí. Que no los vamos a comer a todos ustedes, pues son bombones. Bueno, hoy tenemos una visita muy especial, como todos los años, de nuestros queridos abuelos y abuelas. ¿Y por qué han venido? Han venido porque la semana pasada celebramos el Día de la Constitución. Y hablamos de que la Constitución había derechos y había deberes. Y uno de los derechos que había era el derecho que tenéis vosotros a jugar, al juego, ¿vale? Y ellos han venido a contarnos a qué jugaban, qué juguetes tenían, con qué se divertían ellos cuando tenían vuestra edad. Entonces ahora nosotros, ellos, os han preparado unas preguntitas que os van a ir haciendo y a ver qué nos cuentan. Seguro que nos cuentan cosas muy interesantes y muy divertidas también, ¿vale? Y ahora, mejor que presentaros yo, os van a presentar vuestros nietos. Hola, buenos días. Soy Rocío y ella es mi abuela San Pedro. Nació en un pueblo de la Sierra de Huelva llamado el Cerro del Andévalo, donde pasó parte de su infancia. Tiene 69 años y a pesar de su edad, junto con mi abuelo Félix, son mis compañeros preferidos cuando mamá y papá trabajan. Hola, soy Tatiana y esta es mi abuela Estefanía, tiene 67 años. Antes se dedicaba a limpiar la casa. Me gusta que me cuente historias y también me gusta ir con ella a los sitios y yo la quiero mucho. Hola, este hombre es mi abuelo, se llama Francisco Lozano Marín, tiene 69 años, nació en Niebla, ha trabajado desde muy chico en su propia panadería hasta jubilarse. Me gusta tomar y comer toda la tarde a tomar café y algunas veces me monto en bicicleta y a veces me monta en el carro por todo el pueblo y hoy ha venido a contarnos los juegos de su infancia. Hola, soy Marina, mi abuelo se llama Fernando, vive en Niebla y tiene 65 años, su profesión es barbero. A mi abuelo le gusta mucho la cacería y el fútbol, su equipo favorito es el Barcelona y me gusta jugar con él. Es muy bueno y cariñoso, tiene un taller para arreglar coches, le gustan los carnavales y bailar sevillana. Es bajito y un poco gordito. Le gusta hacer deporte porque coge la bicicleta los sábados y los domingos. En fin, lo quiero mucho porque es mi abuelo. Hola, este es mi abuelo Pepe. Se llama José Álvarez Reblán. Nos hablará sobre su infancia, dónde vivían, qué juegos tenían y cómo jugaban. Y tiene 65 años. Hola, me llamo Manuel. Esta pregunta es para todos. ¿A qué jugabais de pequeños? Bueno, mira, jugar de pequeño antes, los juegos eran muy diferentes a los que vosotros tenéis ahora. Entonces, por hablarte de los juegos más antiguos, jugábamos al burro de la ventana, jugábamos a la billarda, que aquí mi compañero Plácido se ha traído una muestra de qué era la billarda. Jugábamos al espadeo, jugábamos a los pistoleros, jugábamos a los indios, pero todo eso sin pistolas y sin espadas y nada de eso.
La pistola y la espada te la tenías que imaginar porque carecíamos de ella. La bicicleta no la teníamos, era difícil tener una bicicleta en aquella fecha, porque en aquella fecha la economía no era suficiente para poder adquirir una bicicleta, ordenadores no existían, móviles no existían, televisión, por supuesto, al principio de nuestro nacimiento tampoco existía, nos llevamos unos cuantos de años sin televisión, por lo menos hasta los años 60 y algo, sí, que no empezaba a venir la televisión por aquí, no teníamos ni televisión, el cine era un poquito precario, no tenía la calidad de hoy, por supuesto, y eso era lo que ha dicho el amigo Pepe, y más o menos por ahí va la cosa. Hasta el extremo de mirar nosotros en la televisión cuando vino por primera vez, mirábamos por detrás a ver qué es lo que había allí dentro que producía esas imágenes. ¿Qué hacía eso? Porque eso lo miraba yo por detrás cada 2 por 3, Dios mío, ¿por qué sale esto aquí? Y venga a mirar por detrás. Nosotros jugábamos al burro a la ventana, ¿Bien? a los bolillos, a las piolas, ¿sabes? Y a la billarda. Esta es la billarda, esa es la billarda. Esta es la billarda y esto es unas pistolitas que se hacían con alfileres que nuestras madres algunas veces se enfadaban con nosotros porque les rompíamos los alfileres. Esto era unas pistolitas que se hace con 2 alfileres de tender la ropa, las mamás. Se cargaba con la misma, con 2 alfileres, y esto era una pistola, como no teníamos para poder comprar una pistola, de hecho ni la había, pues teníamos esto, y observad lo que hace. ¿Veis? Aquí os la voy a dejar para que ustedes la veáis también con más tiempo. Y ya ustedes a vuestras mamás les decís ¿Cómo se hace? que queréis, tiene que ser de madera, porque si no es de madera, las pinzas de los alfileres, estos son las pinzas de la ropa. Es que las dos tienen que tener de estas. ¿Eh? Hay algunas que tienen más fuerza unas que otras. Bueno, pues esto yo os lo dejo aquí. Esto era un juego, yo he hecho dos palos con ideas, hay niños que serán mayores que otros, tienen más altura. Esto es un juego que se jugaba, lo hacemos con este mismo. Se ponía 2 trocitos de ladrillo y la billarda, esto es la billarda. La billarda se ponía encima. Así, más o menos. Exacto, mira, supongamos que esto es los 2 palos, o sea, los 2 trozos de ladrillo. Y ahora yo levanto por aquí, la levanto así, le pego el golpe y la lanzo a donde puedo. Algo parecido. Entonces, cuando llegaba donde había caído la billarda, porque la billarda es esto caía así en el suelo, como tiene punta, lo ponemos aquí, lo veis aquí. Esto como tiene punta, si yo golpeo aquí, esto se levanta Y la misma para operación. arriba y le vuelvo a dar palo otra vez. Cuando lo he hecho 3 veces, desde donde yo he empezado, donde tenía los 2 ladrillos, desde allí hasta donde haya caído esto, yo calculaba qué distancia había. Entonces, y yo decía, bueno, pues hay cada 3 palos de esto que se medía así, iba uno haciendo así, 1, 2 y 3, un punto. No, que van uno. Decía uno. Que van uno. Decía 1, 2 y 3 que van uno. Seguía midiendo y cuando llegaba al sitio donde había llegado la billarda, medía la distancia, si lo que yo había dicho era cierto, los puntos eran para mí. Pero si lo que yo había dicho no era cierto, que había menos, si había más no pasaba nada. Pero si había menos, pues entonces los puntos los perdía para el próximo juego. Entonces nadie se arriesgaba a rebasar esa distancia. Si yo veía que había 20 metros, pues yo decía a lo mejor 18, y vaya que lo pierda todo. No quedaste corto, ¿no? Y el que llegaba a los puntos que se ponían, por ejemplo 100, pues es el que ganaba. Ahora se hacía de otra manera, cuando había llegado a los 100 puntos, decía, pues ahora por detrás. Y ahora en vez de levantar la billarda así y pegarle el palo, pues le ponía así, y le hacía así, por aquí, ¡pum! Y el palo. Era más difícil. Cada vez había que hacerlo un poco más complicado. Es muy bonito, pero es muy peligroso. Eso era la billarda. Es bonito, pero es muy peligroso porque la billarda te Claro. clavaba en la cara o en uno. Eso había que tener mucho cuidado. Después había otro juego que jugábamos los mayores cuando éramos igual que ustedes,
que eran unas monedas, no monedas, pues entonces monedas no había muchas. Unos chavos. Había unos chavos, o arandelas, que íbamos a los talleres, las pedíamos, yo me he traído para dejarle a ustedes ahí unas cuantas. Se jugaba de esta manera. Se cogía, por ejemplo, digamos, esta es la pared, y todos teníamos estampitas, ¿no? Entonces se jugaba con estampitas. Bueno, pues cada uno tenía una monedita de esta, una arandela, un chavo, y se golpeaba con la pared. Si hay 5 jugando, yo tiro aquí. ¿Dónde ha caído ahí? Bueno, porque viene detrás, tiene que tirar. Si cae a menos de una cuarta suya, le ha ganado la estampita que tenía el otro. Si yo he caído ahí, yo lo tiro aquí. Ha caído al lado. Pues la estampita de este es para mí. Pero ustedes suponeros que ha caído aquí. Pues no ha ganado nada. Porque su mano no alcanza ahí. Con lo cual no ha ganado nada. Tira al siguiente. Si hay 5 o 6, los que haya. El tío vuelve a tirar otra vez. Le ha ganado a ese. Porque tiene menos de una cuarta de su mano. Pues al tener menos de una cuarta, le quita la estampita, le pide la estampita a ese que has perdido. Ese era el juego que era de los chavos en la pared. Entonces decía, jugamos a la pared, eran los chavos de la pared, y se hacía bien con arandela. En los talleres íbamos, pedíamos las arandelas, no como hoy, que se la daría cualquiera. Antiguamente no la daban tan fácil. Entonces, como no nos la daban, pues cogíamos de los tapones de la cerveza, lo machacábamos, pero claro, no botaba igual. Cuando daban la pared, eso no botaba igual. Lo ideal era unas arandelas anchas, no las había. Entonces yo les dejo a ustedes aquí estas arandelas. Podéis jugar. ¿Cómo eran los juguetes de antes? Los juguetes de antes, pues eran... Yo tenía una muñeca que era de cartón. No se podía mojar, porque como se mojaba se destruía. Así que yo tenía la muñeca colgada encima de la cabecera de la cama para no mojarle para que no se estropeara, porque ya no había más muñecas. ¿Sabes? Después, eso es lo que teníamos, las muñecas, los caballitos de nada, porque antes no había tantos juguetes como hay hoy. Que hoy hay de todo, tenéis de todo y no queréis de nada. ¿Es mentira o es verdad? Después jugábamos a la comba, jugábamos a la rayuela, y esos eran los juegos de antes. Por lo menos por mi tierra, ahora por el tierra de esta señora no lo sé. La muñeca que yo tenía era de barro. Había un hombre que le llamaban el tío de los carritos, que se acostaba ahí, y era con los brazos así, de barro. Y le hacíamos nosotros los vestiditos, con esas muñecas jugábamos, porque no había otras muñecas. Jugábamos los cromos. Eso también. A la comba, a la cuerda. Y después jugaba yo a una cosa que no jugaban todas las niñas, pero que a mí me gustaba mucho. Y era poner estampitas y flores y poner un altar. Y eso me encantaba jugar, pero me gustaba mucho la misa y eso. Y jugaba a poner un altar. Eso lo jugaban todas las niñas, mis hermanas se iban a correr por ahí a jugar y yo ponía mis estampitas, mis flores, y era un altar que ponía. Como no había muñeca y eso, pues jugaba. A eso es lo que más me gustaba. Estefanía, ¿y eso lo hacías tú en la calle Nueva? Exactamente. Cuando tú vivías en la calle Nueva, cuando yo visitaba la casa aquella que era de mi bisabuela, como tú sabes, veía yo aquello y es cierto, me estoy acordando perfectamente. Hombre, mi hermana se subía por las tardes, que se iba a jugar, era más chota que yo era más tontita. Iba a jugar. Íbamos nosotros allí a jugar a el olivo grande que había allí, en el corral, mi primo Antonio, mi primo José, pobrecillo y tal. En el gran corpus poníamos los juncos debajo de un olivo y jugábamos allí los juncos. Efectivamente, me acuerdo yo de eso. Unos juegos muy diferentes a los de hoy, hoy tenía de todo y no quieren jugar nada, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Cómo aquí quieren vivir tipo aquí? Si es que antes no lo manejan bien. No había ordenador. Estefanía, No había de nada. ¿y cómo se jugaba los cromos? Que estos niños me parece que no saben Eso cómo es una era. estampita. Y se pone una encima de la otra y ahora está así y salta, que se pone boca arriba sale y el que se pone boca abajo lo pierde. Esas son las estampitas que había, eso no se sabe. Tú tenés estampa y cromo. Unas estampitas. Se dice cuando lo van a coleccionar. Pero se pueden ganar, se pueden perder. Bueno,
Vamos a llorar. También hay que aclarar un punto muy importante. En la época nuestra el colegio se iniciaba, creo que era a las 9 de la mañana hasta las 2, pero también teníamos el turno de segundo, que era de las 3 a las 5, más o menos era así. Entonces nosotros, una vez que finalizábamos el colegio a las 5 de la tarde, teníamos una ventaja que no tienen ustedes hoy, que es no tener deberes. Nosotros no existía el deber. Los deberes siempre lo hacíamos nosotros en el colegio. Terminado el colegio ya no existía deberes. Entonces desde las 5, dependiendo de las fechas, hasta el escurecer, pues teníamos varias horas para jugar a todo este tipo de juegos que ha dicho Plácido, bueno, que hemos comentado aquí, y muchos más juegos que había. Si llegaba verano nos gustaba irnos siempre a estos arroyos que constantemente llevaban agua, que hoy no existe el agua tampoco en los arroyos, y si existe está mala. Y también teníamos tarde para hacer y deshacer todos los juegos que nosotros practicábamos en aquella fecha. Pero la base estaba en eso también, de que no teníamos deberes. Los deberes se terminaban una vez que salía del colegio a las 5 de la tarde y el horario era ese, 9-2, 3-5. La entrada del colegio era en Niebla, por lo menos, a través de la campana de la iglesia. Tocaba la campana a las 3 para que todos los niños entráramos en el colegio y a las 5 se acababa el colegio. Ya no había deberes, ya no había más nada, hasta mañana. Muchas veces se salía del colegio y se iba al catecismo. Bueno, en fila desde el colegio al catecismo. Y también en verano, voy a contar también que por lo menos en la parte de vacaciones, en Niebla había una mujer. Esta mujer no tenía el título de profesora, se llamaba Conchita, nosotros decíamos Conchita la maestra, y entonces la mayoría, creo que la mayoría de todos o de mi edad, de aquella fecha, en verano, sí es verdad que participábamos con esta Conchita en clase y nos daba clases particulares ella, que yo no recuerdo si cobraba o lo que... Sí, cobraba, sí, hombre, claro, debía de cobrar. Debía de cobrar. Era su trabajo. Sí, claro, debía de cobrar unas monedas, inclusive, no, había gente inclusive... Hombre, había algunos que no pagaban. Que no, sí, pero le llevaban un utensilio de comida, el huevo, le llevaba el aceite, ¿tú sabes? Efectivamente, porque nosotros en aquellas fechas también, en los abuelos nuestros, bueno, en las casas nuestras, pues criaban también el cerdo, que había la gallina, había el conejo, o sea, había ciertos animales que nos alimentábamos a través de esos animales también. Bueno, pero también había otra cosa, jugábamos al fútbol, que lo que nosotros eso, también al fútbol. Que lo hemos dejado. Que nuestros balones no eran como los vuestros. Nuestros balones en ocasiones eran pelotas de trapo. Eran muchos trapos liados, unos con otros, hasta conseguir un tamaño, un volumen regular. Y eso estaba atado con alambre o estaba atado con cuerda. Y en ocasiones, al tirar un penalti, aquella pelota se deshacía y había que empezar de nuevo. Había que empezar a liar la pelota nuevamente y empezar a tirar. Teníamos unas piscinas magníficas en el arroyo este de la Bahía. La Vega la Casa del Goro, el Camino, todo ese tipo de cosas. Esto era de un arroyo que en verano corría y además no tenía la contaminación que tiene hoy. Un arroyo que te podía... Y que hoy no corre. Bañar perfectamente. También nos podíamos bañar en el río, aunque pensemos que el río es tan contaminante y demás, pero en aquella ocasión había personas que venían de fuera, porque tenían problemas de salud en la piel y venían y se bañaban en el río. Se llevaban aquí un día bañándose en el río y al lado del puente. Ya en el río tampoco te puedes bañar. Estaba la ollita. Y ahí se bañaban también la gente. En el río tampoco podéis bañar. Jugábamos a... No era la ollita, era el charquito. El charquito que había al lado de la ollita. La ollita está un poquito más para La abajo. ollita está un poquito más bajo, que iba la gente con cántaros de agua. Por el agua de que se consumía de la ollita. Y entonces nuestros juegos eran eso. Después del colegio, pues cada uno... Y también había rachas. Sí, había rachas de juego. Pero quiero decir que jugábamos más antes que ahora, porque a pesar de que ellos ahora probablemente tengan más tiempo que nosotros no tienen deberes. Nosotros decimos que no teníamos deberes, pero ellos sí tienen una tarde bastante amplia que pueden ellos tienen una hora después de comer para hacer los deberes y lo pueden administrar. Juegan con ventaja, tienen una hora. Pero nosotros teníamos una ventaja con respecto al juego entre uno y otro, que no teníamos televisión. Con lo cual no veíamos el televisor. De los que estamos no aquí, tardábamos tanto tiempo en comer éramos personas por ver el televisor. Como no lo había, pues no nos podíamos distraer en ver la televisión. Entonces comíamos muy rápido,
y teníamos tiempo para jugar, pero claro, ¿quién de aquí no se pone a ver el televisor comiendo y hace así? Y la madre, el padre, niño, come, come, come. Pues nosotros no teníamos eso, por lo cual nos ahorrábamos de que nuestros padres nos dijeran comer. Terminábamos muy rápido. Yo estuve viviendo a 150 metros o 200 metros de aquí, que era una estación que había ahí solamente quedan los restos de una estación. Aquí había un ferrocarril de Renfe que sigue existiendo y un ferrocarril minero que ya es desaparecido. Y ahí vivíamos un grupo de personas, vivíamos 10 o 15 familias y convivíamos en esa zona, la zona industrial, que era el ferrocarril, y una zona de ocio que había detrás, que era una explanada extensísima, que ahora está muy maltratada porque está muy contaminada, tanto es que ni se puede pisar, pero aquello era una alfombra verde que probablemente pudiera tener la extensión de 2 campos de fútbol. Y esa es la zona donde ahí se jugaban los partidos de liga de la gente de las Mallas con la gente de los Portales, que eran los más cercanos. Ahí jugábamos la liga, jugábamos la final de Copa. Nosotros, de la edad vuestra, tomábamos los molinos marineros que había en el río, lo utilizábamos como castillo y como fortaleza, defendiendo los de dentro, defendiendo para que no entraran los de fuera. Utilizábamos la arena del río para hacer la playa que todos teníamos en mente, pero que nunca conocimos hasta que fuimos mayores. Y así, utilizando las pocas cosas que la naturaleza y que la industria pues, nos ponía a nuestra disposición, de lo que teníamos. Una cosa que yo no he comentado, diréis ustedes, bueno, esas pistolitas, ¿con qué jugaban ustedes? Bueno, pues jugábamos con unos muñequitos que le decíamos los indios, poníamos a una distancia, a lo mejor de aquí a la puerta, en fila los muñequitos, cuando habéis visto más de uno en la feria, en los tirapichos esos con las escopetitas, pues nosotros imitábamos, de alguna manera imitábamos a lo que era la fiesta esa. Entonces poníamos varias figuras de los indios, y con las pistolitas a esa distancia pues le tiraba. El que lo caía todo, caía uno, podía tirar otra vez, no le daba, el siguiente tiraba, hasta caerlo todo. Entonces lo valoraban con puntos o con estampita. Hay un juego que hoy en día se sigue practicando y es de los más antiguos que hay. Y hoy en día se sigue practicando, que es el trompo. El trompo, nosotros, de atrás, mis abuelos creo que iban jugando al trompo. Nosotros en aquella fecha teníamos que esperar cuando llegara la feria de Niebla, en el mes de noviembre, para adquirir después nosotros el trompo que necesitábamos para después jugar. Y ese es un juego que nosotros hemos practicado también mucho, que lo han practicado nuestros hijos, y que ustedes hoy en día también yo lo veo cuando vengo a traer a Marina al colegio, y ella también lo ha tenido, yo se lo he comprado también, se sigue practicando el juego del trompo. Diferente, claro está, porque los trompos de hoy son la mayoría de plástico, y nosotros lo teníamos que siempre eran los trompos eran de madera. Más madera dura o más madera menos dura, pero era de madera. A lo que yo comentaba antes, es que los juguetes que teníamos, como no teníamos posible para poderlo comprar, pues teníamos mucha imaginación. Los niños tenían mucha imaginación porque no tenían sus padres para poderle comprar los juguetes. Con lo cual tenía que fabricárselos. ¿Qué material era el más apropiado para fabricarlos? Pues de madera. Entonces la mayoría de los juguetes que había, pues eran de madera. Porque no había plástico. No existía prácticamente plástico. Nosotros la bolsa de plástico como se quedaron la conocíamos. Claro. Para nosotros lo más asequible que teníamos era la madera. Y después tengo que comentar también que uno de los juegos muy antiguos que hoy casi no se practica es el de los bolindres. Nosotros practicábamos mucho el juego de los bolindres. Nosotros practicamos, mi niño y yo practicamos. Sí, ¿no? Pues es difícil ya cachar. Que el bolindre era un juego también que nosotros lo practicábamos mucho, había varios tipos de bolindre, el más cotizado por nosotros era el marmeño, era una bola de mármol, y entonces y el cristaleño. Y el cristaleño. Que Monares había muchos talleres. El Monares era de acero, la mayoría. Estaba el cristaleño y el marmeño. Y ese es un juego que nosotros lo hemos practicado también muchísimo
y hoy en día no se practica tanto, vamos, yo no veo tanto los niños, bueno, que los niños y casi la No mayoría. tienen bola, pero no tienen, pues yo lo veo algunas veces que llevan las bolitas estas de cristal, sí, pero no juegan con no hacen la práctica. Pero los bolígrafos Pero ten en cuenta que los que no tienen suelo para poder practicar Hombre, claro, verá, había que hacer un hoyo. ahora necesitamos un suelo irregular donde poder esconder la bola para el bolíndre, y no hubiese dificultad. Mira, abuela, hay una niña que hace esta pregunta. ¿El bolígrafo qué es? Una bola redonda de barro. Que de cristal. Y Y de cristal también la hay, pero vamos, lo suyo es que sea de barro, ¿sabes? Tú vas a mi casa que yo tengo una... Yo no he dicho lo que es el bolíndre porque hoy en día el bolíndre sigue existiendo. Principalmente yo lo veo, yo creo que Marina alguna vez más que otra, no he visto yo alguna bola, pero es cristal. Y nosotros lo teníamos. Muchos colores, las calles. Es que nosotros lo teníamos. Y es que nosotros también lo teníamos, inclusive de barro. De barro, había uno de barro, muy bien tostado, muy bien preparado. Cuando le daba un gato, como lo partía por la mitad. Muchas veces era que se utilizaba para intercambio. Para intercambio, pero había el bolíndre de barro. Y ese es un juego que nosotros hemos practicado mucho y que hoy no se practica. Lo hay, pero no se practica tanto. A ver, pero vamos, ¿qué es lo que dice Pepe? Venga. Hola, me llamo Natalia y esta pregunta va al abuelo de Javier. ¿Os peleabais mucho? ¿Hacíais pronto las paces? Sí, no nos peleábamos nunca. Nunca. Yo no me peleaba nunca. Como yo era el más pequeño, yo no me peleaba nunca. Bueno, pero a lo mejor ella pregunta si nos peleábamos entre los niños. Ah, entre los niños. Eso. Pues sí, nos peleábamos, sí. Nos peleábamos mucho. Pero se hacían las paces muy rápido. Mira, si las paces se hacían, pero vamos. Las paces se hacían Siempre a había los pelea, domingos. siempre había pelea. La puerta del colegio siempre había pelea. No ha cambiado. No digo igual. Pero no guardábamos rencor. Nos enfadábamos unos con otros, pero desde el día no había pasado ¿Las nada. abuelas se peleaban o las abuelas? La abuela se peleaba. ¿Sí? Las abuelas no se peleaban. Nosotros íbamos al colegio porque el colegio que iba yo solamente había niñas. Niños no existían en el colegio. Había un colegio de niñas y otro de niños. Entonces las niñas pues no nos peleábamos. Bueno, que yo recuerde, ¿no? Y si nos peleábamos, pues hacíamos las paces, porque la maestra nos decía, venga, hacerse las paces, si no, de aquí no se leen ustedes de recreo. Pues hacemos las paces. Pero vamos, que eran solamente de niñas. Claro, no, sí, esto existía. Fuera, yo no me peleaba, mis hermanas eran de pelearse mucho. Y yo me parecía mucho a una hermana. ¿Y qué pasaba? Que le pegaba a una niña y venía la abuela y me pegaba a mí, pensando que yo era mi hermana Paco. Era de pegarle mucho a los chiquillos. Hola, buenos días. Me llamo Aitor y voy a hacerle una pregunta al abuelo de Marina. ¿Teníais móvil, ordenador y play? Mira, Aitor, ya hemos comentado que cuando nosotros éramos de la edad de ustedes, que teníamos estos 10 añitos, no es que no teníamos ese móvil o este ordenador o esa tecnología actual, no teníamos ni la televisión. En casa, yo recuerdo en mi casa, yo pequeño, de la edad tuya aproximadamente, mi abuelo, no sé si será una cosa privilegiada, tenía un radio de unas dimensiones de unos 40 centímetros por unos 30 de alto aproximadamente. Ese radio tenía un dial para poder coger la emisora, que cogíamos un poquito, un par de ellas, nada más. Y recuerdo nosotros sentados en la mesa, alrededor de la mesa que ahora está, escuchar el radio, a lo mejor algún programa que había especial, de lo que sea, todos callados, y escuchábamos, eso es lo que teníamos nosotros en aquella fecha. Un radio para escuchar una o dos emisoras, que es lo que había, y no había más nada. No existía. No existía. Y el radio, yo no sé, quizás esto era casi privilegio. Tenía un radio, porque no eran todas las casas donde había ese radio. En todas las casas no había ese radio. Y ya te digo, la dimensión estaba sobre lo que estoy comentando, pero después no teníamos otro privilegio. Y llegaron radios que había que echar una moneda para poderlo escuchar. Allí en Bonar había radios que si lo quería escuchar, le tenía que echar una moneda. Se terminaba la moneda. Sí, pero es que eso sería más bien en el pueblo de Bonar. Nosotros en la capital teníamos radio. Esto era la capital. Hola, buenos días. Me llamo Bartolomé y le voy a hacer una pregunta al abuelo de Rubén. ¿Todo el mundo tenía bici? No, hijo, no, todo el mundo no teníamos bici.
La bici era también uno de los privilegios que tenían algunas personas, las personas que más pudientes eran, que más dinero tenían en su familia. Y nos valíamos para aprender a montar en bici el descuido del dueño. Si el dueño llegaba, el propietario llegaba, dejaba la bici en la puerta porque iba a entrar a coger la merienda, por ejemplo, nosotros le cogíamos la bici y nos dábamos una vuelta. Y así aprendíamos. De modo y manera que el dueño estaba siempre enfadado con los demás. Y había veces que no quería sacar la bici porque la utilizaba todo el mundo menos él. Así lo que teníamos era un patinete naturalmente hecho de madera con 3 rueditas. Como los picapiedras. No, con dos. No, yo allí se hacía siempre con 3, los había con 2 también, pero los hacía con 3 ruedas. La gente de los pueblos... Íbamos por encima. Volvemos lo mismo, íbamos por encima. El patinete 3 ruedas ya para nosotros era ya es un lujo. Ya es un lujo. 3 ruedas porque allí había muchos talleres y los rodamientos, esas ruedas de acero se sacaba de los talleres. Como había muchos talleres, pues teníamos ruedas de sobra. Entonces se hacía siempre. Hola, me llamo Francisco y la pregunta va dirigida a Francisco Lozano Marín. ¿A qué hora os ibais para casa? Pues a las 9 de la noche estábamos ya en casa. A las 9 de la tarde ya estábamos recogiendo todo en casa. Y a las 10:30 acostados. Cuando se era un poquito mayor que usted. Eso es. A las 9 estábamos ya en casa y a las 10:30 todo el mundo acostado. Una señal muy clara de cuando era a las 9, sobre todo en verano, se encendían los alumbrados públicos. Se encendían las luces de la calle, nos vamos para casa. No, para casa. Y había un anuncio que eran unos dibujitos que decía que cantaba: vamos a la cama, que hay que descansar. Pero eso era ya con televisión. Y a partir de ahí todos los niños estaban acostados. Eso era la televisión. Todos los padres acostados menos los niños. Ahora están los padres acostados. Hola, me llamo Leo y le voy a hacer una pregunta al abuelo de Javier. ¿Teníais pandillas de amigos? Sí, claro. Y buenos niños, pero muy buenos, y no nos peleábamos ni nada. Las pandillas antes eran diferentes. Eran diferentes, pero eran mayores pandillas, porque no era pandilla de una calle, eran pandillas de un barrio. La pandilla de las Mayas, que es la zona que a mí me tocó vivir, era una pandilla de 10 o 12 criaturas, ¿no? 10 o 12 niños. En los portales había una pandilla que nos triplicaba a nosotros. Quiere decir que nosotros no nos podíamos poner nunca mal con ellos porque nos superaban el número y ya sabes, nos ganaban siempre. Y en el pueblo pues, había 3 o 4 pandillas, dependiendo de la zona del pueblo en el que viviera. Y dentro de esas pandillas, pues había su discordia, había sus peleas, había sus enfados, pero como se ha hablado antes, los enfados duraban, al día siguiente ya se acabó. Y Pepe, y eso era fin, recuerdo que era fin, que el pueblo tenía varias pandillas por varias zonas del pueblo. Sí. De la Plaza Rápida, por ejemplo, a donde vive Manolo Moro, toda esa zona de allí atrás, eso era una pandilla toda. Era la plaza, allí habíamos gente, porque los arriales, fíjate, y todos machos. Allí habíamos gente. No, es que hablando de la bicicleta se me ha venido a la memoria la bicicleta de los seguritas. Los seguritas, ¿sabéis quién es Pepe Segura? Sí, ¿sabéis quién es? Sí, algunos sí, otros. Que vive al lado del polideportivo, que se dedica al hombre a la pintura. Este hombre era hermano, yo no sé si vive todavía esta mujer, hermano de Pinito del Oro. Pinito del Oro era una trapecista muy famosa en todo el mundo. Era a nivel mundial, era lo máximo que había en el trapecio, en un número de circos. Y pues bueno, esto es anecdótico. Lo que quería decir es que este hombre tenía una bicicleta que era bicicleta de cadete, y ahí nos podíamos montar todos. Y esta gente de la bicicleta hacía en verdadera normalidad. El hermano y él se montaban en la bicicleta y evolucionaban encima de la bicicleta dando vueltas por la plaza. Y en el momento que se descuidaba, bicicleta quitada. Ha evolucionado otro con la bicicleta. Hola, me llamo Elisa y les quiero hacer una pregunta al abuelo de Rubén. ¿También jugabais a los toros como nosotros? Sí, claro, jugábamos a los toros. Hicimos un artilugio, fíjate, jugábamos a los toros, hicimos un artilugio que se utiliza, que yo lo veo en televisión, que lo utilizan los toreros ahora para ensayar, ¿no? Para hacer ellos su ensayo. Hicimos un artilugio con una rueda de bicicleta, una vara, y le poníamos el cráneo de un borrego.
Y le poníamos una hoja de tunera, no sé si sabéis lo que es la tunera, las tuneras son estas plantas que están aquí subiendo la carretera hacia el pueblo a la Tiene derecha. muchas espinas. Son unas plantas con unas hojas verdes. Entonces se las poníamos ahí encima y ensayábamos cómo matar todo. Lo toreábamos y además lo matábamos, hacíamos la faena completa. Y entregábamos orejas, también. Hola, buenos días. Me llamo Natalia y le voy a hacer una pregunta a la abuela de Tatiana. ¿Antes había tiendas de juguetes? ¿Tiendas de juguetes? Pues yo no recuerdo. Como tienda de juguetes. Cuando era pequeña no recuerdo, había un hombre con un carro que llevaba los muñequitos, eso que te he dicho. O sea, más adelante cuando éramos un poquito más mayores, sí. Pero de pequeña no recuerdo yo tiendas de juguetes. ¿Qué se le daba al hombre de los carritos? ¿Qué se le daba a cambio del juguete? Alpargata. Hierro. Hierro. Es decir, que no se le daba dinero. No, hierro, se cambiaba por hierro y nos daba los muñecos. El trueque. No, los muñecos y algarroba. Te daba un puñal de algarroba. Sí. Pero ahora son las alpargatas, y era lo que se estilaba antes, el deporte que se estilaba antes era son las alpargatas. Se le daba hierro, se le daba cobre, se le daba cualquier tipo de metal, ¿no? Y el hombre, metal lo que cayera. y el hombre daba... Sí, él lo cogía, lo valoraba y decía, toma 3 petardos, o toma un cartucho de canela, o toma no sé qué, o un muñequito, ¿no? Que también daba. También voy a recordar otra cosa que se me viene a la mente ahora. Raro era en Niebla, por lo menos hablo de Niebla, el niño de aquella fecha que no poseía un animal, principalmente un ave, que se llamaba el cernífero. Aquí me ha venido a lo de las alpargatas. Y nosotros... ¿La tarasca? Efectivamente, la tarasca era... Nosotros en aquella fecha, cuando los cernícalos empezaban, los cernícalos son los que se vienen aquí a la muralla, en la parte ahora de verano, después ya hace más, y se dedican ellos a hacer la cerenilla, que se le llama, que quedan parados, y eso hacen unas crías, y estas crías las hacen dentro de los agujeros de la muralla. Y nosotros, con las artimañas nuestras, con unas cañas, le poníamos en la punta de la caña otra caña que la rajábamos por la mitad para que la caña abriera con una piedra en el centro y una cuerda. Para meterla nosotros, la caña esa, en el agujero, cerrábamos la boca cuando tocábamos al pollito, lo cerrábamos, lo cogíamos por la punta del ala o por donde pusiera, y la patita, lo que sea, y lo sacábamos del agujero y nos lo llevábamos después para casa. Y después nosotros en casa, también es otro de los entretenimientos que teníamos, cogíamos el pollito desde muy pequeñito, que le llamábamos pelón porque estaba muy blanquito, desde muy pequeñito, y entonces íbamos al campo con esa alpargata que hacíamos nosotros, una antimaña con un palo, y a los gañafotes, matábamos gañafotes para darle de comer al cernícalo, también al carnicero del pueblo, también íbamos a pedirle lo que es Los pitracos. pitracos, asadura, bueno, pitracos, para darle de comer al cernícalo. Y eso son los trocitos de carne que se quedan, que no los venden. Maduritas, trocitos de carne que no se vende, y criábamos nosotros el cernícalo, y ya cuando el cernícalo se hacía adulto, que ya empezaba a volar, que pensábamos que se iba a quedar con nosotros, pero cuando llegaba la hora de la emigración, ese cernícalo se marchaba. Ingrato, que era un ingrato. Ingrato, que después de criado se ha marchado, y se marchaba. Nosotros raro era que, vamos, en el pueblo no tenía principalmente cernícalo, alguno que tenía otro conejito, tenía cositas de esas. Pero la mascota, esa mascota del cernícalo. La mascota era el cernícalo, el bolario lo que había era tórtola, pero había un dicho que no era real, porque siempre decía que la tórtola cuando arrulla barrunta cosas malas en casa. Decía que era ruina. Era presagio, ¿no? Pero no, decía que era ruina, pero ya luego cuando es uno mayor, cuando se da cuenta por qué era la ruina. La ruina es que una tórtola come muchísimo trigo y no produce nada, con lo cual los padres que tenían el trigo para molerlo, para hacer la harina, o si tenía tórtola se comía muchísimo trigo, y esa era la ruina que le llegaba a casa, de que no había para poder hacer pan, que entonces el pan se hacía, no como hoy que afortunadamente tenemos este hombre que nos hace el pan que nos comemos, pero antes nuestras madres también, aparte que también había panadería, pero había menos, y lo hacían muchas madres en casa, pero faltaba. Con la tórtola se comía muchísimo trigo, y nuestros padres, para no hartarnos de llorar diciendo, la tórtola de aquí se marcha, dicen, oye, porque eso arrulla y eso es ruina que trae a casa. Pues la ruina la traía ya con tener la tórtola, porque comía mucho trigo y no había.
como para darle de comer a la tórtola. ¿A qué jugabais en el recreo del colegio? Jugábamos al burrito, A por una ventana. a uno a la ventana, que le decía, A piola. a piola, a coger uno a otro, tentándose, que se llamaba la tentadilla, o el coger también. coger la tentadilla, También. Wow, salía uno solo, había varios, uno solo el que se quedaba, y al que ese tocara corriendo, ahora ese es el que tenía que correr detrás de los demás y tocarlo. Eso seguramente jugará ellos todavía. Sí, yo juego La llamarán de otra manera, pero por Y a las carreras se hacían una fila así, se hacían una señal en el suelo y había quien corría más. también. Hola, buenos días, me llamo Andrea. ¿Había muñecas como las de ahora? Muñecas como las de ahora no. Que habla, que anda, que eso, que se mueve. Eso no existía. Nada, eso no existía. Eran de cartón o de trapo. Pero nada, o de barro. Pero muñecas como las de ahora no. Hacíamos de trapo, también hacíamos las También muñecas. se le hacía sus vestiditos, se le hacía sus cosas, pero después nada. Ni había carrito, ni había silla para las muñecas, nada. Una muñeca de 3 o 4 años. No todos los años muñecas. de la chica. Si se rompía no tenía hasta 4 o 5 años muñeca más. Y pasaba de la hermana mayor a la hermana más chica. También. Había carrillos de barro, de madera, y ahí jugaban las niñas con la... Ahí también. Y ahora que llega una época muy importante, que es la época de Reyes, que se abundan los juguetes en ustedes, demasiados juguetes. El juguete principal nuestro era, por lo menos en mi casa, no sé en las casas de los demás, nuestras abuelas y nuestras madres y tal, pues con cartón y haciéndose unas ideas, pues hacía un pequeño carrito. En el carrito le ponía después unos adornos de papelitos y tal, y en ese carrito le ponía a lo mejor un mantecadito, unos caramelos, unas cositas de esas. Y era el que tenía. Y entonces eso, y ese era para nosotros esa ilusión del Día de Reyes, levantarnos para llegar a coger ese carrito, para coger ese mantecado o ese caramelo, o alguno tenía el mantecado y el caramelo. Que yo no sé si eso... Y entonces los Reyes no tenían dinero como tiene no hoy. sé si ustedes, lo que yo estoy diciendo, No, por lo menos en Niebla era... Nosotros en mi pueblo se ponían los zapatos en la ventana. En la ventana, sí. Bueno, sí, verá, pero lo que yo digo que el juguete que recibíamos nosotros era ese carrito hecho por nuestras madres o abuelas o lo que sea, muy bien adornadito, muy bien con papelito y tal, y después le metía ese caramelito o ese mantecado y tal, y al otro día, claro, los zapatos a la ventana y nosotros por la mañana temprano a recoger ese carrito. O a mí me echaban los reyes una carpeta de cartón al colegio. La metía ahí los cuadernos y eso. Un libro que era el que teníamos, el primer grado, el segundo grado. ¿Y el tercero? Eso me lo echaba nuevo para los reyes. Y un canastito de dulce. Era un canastito de cartón, y ahora lo adornaban así. Y ahora lo llenaban de caramelo y mantecado y eso. Y eran los reyes nuestros. En la época mía... Año tras año, y hasta que ya era más. En la época... Hasta que fui a trabajar. En la época nuestra... No, cuando me fui a trabajar le compraba todos los reyes a mis hermanos. En la época nuestra, que yo todavía los tengo en mi casa, nosotros estudiamos con solo 3 libros. 3 libros que había un fabricante segundo grado, que se llamaba Álvarez, Enciclopedias Álvarez, y entonces estaba el primer grado, el segundo grado y el tercer grado. El primer grado ocupaba varios años, segundo ítem de lo mismo y tercer ítem de lo mismo. Porque nosotros entrábamos en el colegio en aquella fecha, si no estoy mal ahora mismo, sobre los 5 años, entrábamos 4 años y algo, los 5, ya entrábamos en el colegio de gobierno y estábamos a la edad obligatoria de 14 años. A los 14 años teníamos que hacer un examen, nos daban un graduado que se llamaba el graduado escolar y salíamos del colegio ya a esa edad. Aquel que tenía posible pasaba ya después a unos estudios mayores y el que no, pues nos teníamos que poner a pelar. Yo no lo pude hacer porque a los 11 yo tuve que ir a trabajar. Entonces saqué el graduado, que antes era el certificado de estudios primarios. Que yo lo tengo saqué también. en la escuela de adultos por la tarde. Como éramos muchos hermanos, me tuve que ir a trabajar con 11 años. Hola, buenos días. Me llamo Isabel y esta pregunta va para el abuelo de Adriana. ¿Ibais al poli por las tardes? Hija mía, en aquel entonces no teníamos poli, con lo cual no podíamos ir, lo único que había era un campo de fútbol
no como los de hoy que tienen el césped artificial. Entonces era un campo mal, pero eso es lo que había, no había nada. Entonces íbamos todos a jugar, se jugaba allí, pero a la pelota, a todo lo que se podía, porque no teníamos... Pero ya no, las porterías antes era un montón de piedras a la izquierda y un montón de piedras a la derecha, no había palo, con lo cual las distancias se perdían. Como nosotros queríamos. Como tú te daba la gana, si el portero era chiquitillo, ponías las piedras más juntas. Si eran más grandes las retirabas, pero no había palo. Pero entonces... Había goles fantasmas por ello. Ahí entraba ya las discusiones. Que nos enfadábamos, pero... El fútbol siempre ha desesperado mucho a los futbolistas. Siempre nos ha hecho enfadar mucho. Y nos sigue haciendo. Nos sigue desesperando. Al que juegue y al que no juega. Pues claro, que es peor. Entonces, si pasas para arriba y no llegas, pues Dice que gol, ahora estaba muy alto. No, que ha entrado, es córner porque ha entrado. No, era gol. Y ahí pues ya empezábamos todo el mundo a discutir y a decir que uno sabía más que otro. Y al final... Hola, me llamo Rubén y esta pregunta va dirigida para el abuelo de Adriana. ¿Vuestros padres jugaban con vosotros por las tardes? Nada, nuestros padres no podían jugar con nosotros porque no tenía tiempo. Ellos tenían que trabajar para poder traer pan a casa, no se trabajaba como hoy, y entonces pues no tenía tiempo. Cuando venía se iba al bar a tomar una cerveza, no una cerveza, un poquito de vino, y nosotros pocas veces jugábamos con nuestros padres. Afortunadamente ustedes hoy sí jugáis con vuestros padres, mientras nosotros pocos jugábamos. Nuestros padres, los pobres, no tenían tiempo para jugar. Era trabajar desde que te levantas hasta que te acuestas. No había pausa. Y era así y costaba trabajo llevar a la familia adelante. Unas veces porque no tenían tiempo la mayoría y otras veces porque no tenían ganas. Porque cuando llegaban venían tan cansados, pobres, que no tenían ganas. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Los niños hoy día son unos privilegiados. Primero porque tiene una escuela que no era como la que teníais vosotros, que tiene unos recursos que tampoco los teníais ustedes. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, la cantidad de libros. Aquí Fernando decía que tenía los 3 libritos solos y tal. Son unos privilegiados. Y además, bueno, tener ahora mismo aquí a sus abuelos, para ellos esto es lo más. Ahora mismo el valor que tiene esto... Y para mí también es un privilegio estar aquí. Sí. Para ellos ahora mismo no son conscientes del valor que tiene que usted esté aquí. Pero quizás dentro de 15 o 20 años, cuando vea esta grabación, entonces sí que le va a dar valor. De hecho, eso lo van a tener para ellos. Habéis hablado de los maestros, de que teníais una maestra, que era Conchita la maestra y José Bardao, que no ha salido por aquí, pero que ahí siempre sale. Pero ya no fue la época mía. Sí, ustedes saben que a Conchita no era titulada, pero le reconocieron el título ya en los últimos años de su vida, ¿vale? Le dieron el título de maestra. Y bueno, hoy día hay aquí en Niebla más de 50 maestros. Este es el privilegio que tienen estos niños con respecto al tema de profesorado. Ustedes tenían uno que no tenía ni titulación y estos niños tienen 50 maestros, para ellos desde 3 años hasta 16. En la escuela que yo estaba había 80 niños. Es decir, que son privilegiados por todos los aspectos, pero ustedes, la pregunta, os he querido dar ese preámbulo para centrar un poco la pregunta. ¿Ustedes nunca se habéis parado a pensar del valor que tenían esas tardes sin deberes? Ustedes dicen que no teníais deberes, pero ustedes habéis llegado a pensar de que esas cosas que hacíais por la tarde, ir a la Vega Latán, al lechozo, a la ollita, al charquito, a jugar en las mallas, a los portales contra las mallas, a jugar a la billarda, al recreo, a los registros, a las arandelas, a todos estos juegos, a las rayuelas. Ustedes han parado a pensar el valor educativo que tiene todas esas actividades. Ustedes han parado a pensar de que vuestra escuela no era la escuela de las 4 paredes de Conchita la maestra, sino que era la escuela de vuestro barrio, del campo. ¿Erais unos privilegiados en aquella época también?
porque estos niños no van a tener esa oportunidad que ustedes tuvieron. Y ustedes, yo os conozco a todos, tenéis el título de buenas personas. Aquí en Niebla es un pueblo pequeñito y todos nos conocemos. Y perfectamente ustedes, pues, uno por uno yo puedo hablar de cada uno de vosotros. Soy gente sencilla, humilde y que estáis aquí para echar un rato con los niños. ¿Habéis parado a pensar el valor educativo que tenía esos momentos sin deber? A ver, digamos que de alguna manera nos enseñó a imaginar. Que nos enseñó a imaginar. Porque como poder adquisitivo no teníamos, tenemos que imaginar. Había que imaginar todo lo que se hacía. No tenía un juguete. Pues yo tenía que buscarme la forma de cómo imaginarme que tenía ese juguete. ¿Tú eras consciente de que tú estabas dando una clase de matemática con el juego de la billarda? Estabas viviendo. Pero no era consciente. No era consciente. No era consciente. Estabas dando... Sí, pero no era consciente. Estaba 1, 1, 2, 3 más 1, 1, 2, 3 más 2, pero no era consciente. No solamente matemáticas, se daban clases de historia, se daban clases de socialización, se daban clases de humanidades, se daban clases de todos los aspectos. Lo que pasa es que esto cuando lo llegamos a entender es cuando tú con el tiempo vas evolucionando y vas pensando y dices, bueno, pero si lo que está ocurriendo ahora lo viví yo en esta época o lo viví en aquella época o lo traté con fulano o lo traté con vengano. Los temas de la pelea que estamos hablando aquí, que se resolvía con mucha facilidad y no había rencores ni había rencillas una vez superado las primeras zaragatas, eso son cosas que realmente al final te están enriqueciendo y te están formando para que en el futuro tú puedas relacionarte mucho mejor con las personas que te rodean. Son cosas que las has aprendido en el experiencia. Lo que pasa es que con el tiempo las vas decantando, las vas dando los lugares que van correspondiendo en la vida, ¿no? Y al final, pues sí, pues estás haciendo un largo dossier, un amplio dossier donde estás viendo todas las materias que se han ido tocando a lo largo de tu vida, ¿no? La vida ha sido diferente, es muy diferente, muy diferente. Una vida, existe una vida. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos criábamos, en nuestras casas había una o dos bombillas, no había más. Se encendía al oscurecer, se apagaba y ya hasta mañana no había más luces en casa para nada. No existía electrodoméstico para poder consumir corriente, todo se hacía manual. Yo conocí en mi casa el fogón de carbón con el abanicador, que se le llamaba para poder abanicar, para que nos entendáis, para producir la llama, y la olla sin presión, cuando en mi casa se comía lo que es aquel puchero. ¿Puchero por la mañana y puchero por la tarde? Y todas las noches, y todos los días. Lo ponía a mediodía para que estuviera bueno por la noche. Bueno, 6 horas. Y el que comía puchero por la mañana y por la noche, pues era un privilegiado. Porque yo nada más que lo comía por la noche. Ahora, quien tenía un poquito de más y lo podía comer a mediodía y por la noche, pues mira, era un privilegiado. En mi casa se comía de noche el puchero y ya hasta mañana a la noche no se comía puchero. Se aviaba la casa para adelante y después el puchero por la noche. Cuando empezaron a venir los primeros butanos pequeñitos, me acuerdo perfectamente, igual que la televisión, me acuerdo perfectamente cuando vino los primeros televisores aquí en Niebla, y también cuando empezaron aquellas primeras lavadoras ya, de aquella turbina en el centro, y ya empezaron las casas a consumir electricidad que antes no se había consumido, que no existía. Quiero enseñaros este juego de ajedrez, que lo único importante que tiene es 60 años. 60 años en mi poder. Esto me lo regalaron a mí cuando tenía vuestra edad. Y aún sigue aquí vivo. Y la cuidado, como el que cuida. Se ha mantenido. No soy jugador de ajedrez, lo único que sé hacer es mover la ficha. He jugado cuando ha llegado alguien que ha querido participar conmigo. Y yo lo único que os puedo enseñar es jugar las fichas. No puedo decir que soy jugador de ajedrez. Pero aquí está, 60 años después. Bueno, ya sabéis, el colegio está abierto para cuando queráis venir, para explicar cualquier otra cosa. Hemos aprendido mucho. Espero que vosotros también hayáis aprendido cómo podemos jugar, que muchas veces no sabemos qué hacer, que estoy aburrido, no sé qué jugar. Pues hay que darle a la imaginación muchas veces. Cualquier cosa de la que nos rodea puede ser un juguete, si lo imaginamos. Que no hace falta tener una tablet, ni el mejor balón de fútbol, ni nada, solo un poquito de imaginación. Y cualquier cosa puede ser un juguete. Yo tengo mucha imaginación, claro. ¿Vale?
Y un aplauso, Un aplauso. muy fuerte para la ¿Cuántas veces a recita de frío me llevabas a la escuela? Me llevabas a la escuela y cargando la maleta con mis libros, tú fuiste mi centinela. Recuerdo que a recogerme tú llegabas la primera. No me diste de mamá, pero de amor y cariño yo de ti me mamaste. Déjame que sea tu niño, acurrúcame otra vez. Fuiste mi padre y mi madre, y aunque a veces te parezca que quiero más a mi abuelo, a ti te quiero más que a nadie. Abuela, cuánto te quiero. Hazme un poco suavito en las manos, quédate al ladito mío. Quédate al ladito mío, dame un beso calentito de tus labios. Y si ves que tengo frío, ésame la manta que tú sabes, déjame dormido. Hoy te quiero agradecer tus besos y tu castigo, y déjame terminar. Lo que tú hiciste conmigo no está pagado con nada.